los fogones, vamos a los fogones. Yo cojo la nata que la necesitamos por aquí. Jorge, que es un cámara participativo, muy bien, allí. O sea, yo no, le iba a pedir a él que cogiera los huevos, pero Carlos se nos ha adelantado. Vamos a ver. Esto que tenemos en la sartén, Carlos, ¿qué es? Esto es el sofrito de la cebolla con los seps. Así lo hemos adelantado un poquito para ir un poco más rápidos. ¿Cuánto ratito más o menos al fuego? Unos 10 minutos, 15 minutos. Y ya queda así de bien. Sí, sí. Esto ya queda para echarlo, para luego triturarlo. Vamos a hacer ese flan. Lo primero que necesitas, ¿qué es? Los huevos, ¿no? Yo te dejo la nata por aquí, ¿va bien? ¿Verdad? Bien. Y este plato se lo ha ocurrido al solito, ¿eh? No te creas tú que es invención propia. Sí, fue un poco pues eso así. Tiene todavía más mérito. De pensar un poco, claro. Y salió el plato este. No podía faltar. Dijo, oye, a ver qué les preparo a estos de Aragón Televisión. Pues oye, nos quedamos aquí haciendo el flan. Es un flan que va a ir al baño María, va a tener que estar durante 100 grados, unos 45 minutos en el horno al baño María. Y ya saben ustedes que en la cocina se suele correr mucho, pero ¿saben dónde no van a correr y de hecho van a tener que aminorar la marcha? Pues en el casco viejo de Huesca, porque una ordenanza municipal va a establecer en los próximos días o próximamente que el máximo sean los 20 km/h. La velocidad máxima en el casco viejo de Huesca serán 20 km/h aproximadamente. Es una reiterada petición de la Asociación de Vecinos que nos ha explicado su presidenta, Susana Oliván. Esta es la calle Desengaños, una calle más bien estrecha, donde además pueden aparcar los coches y donde las casas pues salen directamente al asfalto. Esto era una petición de los vecinos de hacía ya mucho tiempo. Sí, en las actas que podemos ver en la asociación de asambleas, pues desde hace más de 10 años ya se recogía que se redujera la velocidad como mínimo, pues entonces pedíamos a 30 por hora, ¿no? Al mismo tiempo que también el tráfico de vehículos pesados. O sea, que es una reivindicación que se iba haciendo por todos los vecinos, por la asociación durante mucho tiempo, porque por la fisonomía del casco, como se puede ver, es natural que se tenga que reducir la velocidad, sobre todo por seguridad, también por comodidad del peatón, pero sobre todo por seguridad, ¿no? Y como siempre, entre los afectados hay opiniones para todos los gustos. La gente sube hasta esta altura, que viene a toda leche y se encuentra muchas veces con niños, con personas mayores que pasan aquí a la residencia, y hay veces, a mí me ha ocurrido, que cuando llegan estos coches a esta velocidad es que te da vértigo, te tienes que poner pegado a la pared. Yo me los quedo mirando, digo, pero bueno, ¿pero a dónde va? Con rabia, ¿no? Este tío está loco, O sea, que en rabia e impotencia, sí. Así que 20 km/h sí. Pero para respetar. Es poco. ¿Le gustaría correr más? Un poco más, sí. Un poco más, que estas calles estrechas, dicen los vecinos, que es un poco incómodo para ir con los niños por la calle, con un carrito de la compra o lo que sea. Sí, claro. Hay más película aquí que en otras calles, más anchas, claro. La verdad es que hay que ir despacito, pero yo creo que 20 es excesivo. Hay muchas zonas en Huesca que hay que ir a 20 y la verdad es que el tráfico va fatal. Es muy lento y si ya nos ponemos a poner más a 20, creo que aún va a ser más lento todavía. Me parece muy poco 20, me parece muy poco, tenía que aumentarse. Ese es el respeto que tenemos que tener los ciudadanos. O sea, a la salida de un colegio hay que ir despacio, cuando van según qué personas también hay que tener cuidado, o sea, si el suelo está mal. Es una medida pensada sobre todo para aquellos vecinos que todos los días transitan por el casco viejo de Huesca. La ordenanza municipal ya ha sido aprobada y ahora solo queda esperar a que entre en vigor. Pues ya lo saben, a 20 km/h habrá que circular por el casco viejo de Huesca, pero mientras tanto desde Graus seguimos cocinando. Ese flan quedará así, porque este plato es fresquito, el flan de seps, esta es la apariencia que tiene que tener tras esos 45 minutitos a 100 grados en el horno. Al baño María, eso sí, no se olviden. Y Carlos, que nos siga contando cómo funciona esta receta, porque es un plato, lo hemos dicho, que se toma en frío, así que este sofrito que vamos a hacer ahora, que va a ser para el relleno de los raviolis, también tendremos que, para probarlo, ¿no?, dejarlo enfriar. Sí. Ideal para estos días, además. Sí, bueno, el fresquito de eso ya va bien, ya. Un poquito de cebolla. Ponemos el pimiento rojo. Pimiento rojo. Es verduritas. O sea, no es. De momento, Alba, vamos bien encaminados con lo de la comida sana. Que todo es... También productos de aquí. Plato. Vamos muy bien, claro. Esto lo dejaríamos dorar unos 5 minutos. Le añadiríamos el calabacín. El calabacín por allá, muy bien. Y claro, para que tenga un poquito de sabor a lo que estamos haciendo, que son los raviolis de gamba, pues le pondremos también, ¿no? Tendríamos que dejar que hubiera un poco el sofrito unos 5 minutos más, añadiríamos la gamba. Muy bien, la gambita allí, todo que haga chup chup, ¿no? Sí. Ahora nos imaginamos que ya estaría hecho, lo sacaríamos del fuego, así en caliente. Oye, que no hemos dicho nada de la crema de calabaza, pero que tiene una pinta también estupenda. ¿Cómo la has hecho? La crema de calabaza la hemos hecho hemos sofrito la cebolla con la calabaza,
La hemos dejado dorar pochar unos 15 minutos aproximadamente, de 10 a 15. Le hemos añadido caldo de ave y la nata. Le hemos dejado reducir y hemos triturado. Y ese sería el resultado. Y una crema de calabaza que les acaba de explicar Carlos así maravillosamente bien. Vamos a hacer lo más bonito de todo, ¿no? Sí. Que es el ravioli. El ravioli que tiene truco, ¿eh? Atentos que esto yo no lo había visto hacer nunca. Porque ¿cómo se hace un ravioli cuyo material ya es la gamba? Pues así, con papel film. Papel film, partiríamos la gamba. Volveríamos a doblar el papel de film. Así que quede bien enroscadito allí, ¿no? Machacaríamos un poquito, machacaríamos un poco. Dale, ahí. Dale, machaca. Ah, pues sí. Yo le decía, Alba, esto no lo había visto hacer todavía. Le decía, pero tan finita queda la gamba, de verdad, tan... Y sí, pues fíjate. Abriríamos así, voy a buscar una cuchara. Vamos a por una cuchara. Es que es delicadito, esto, porque es finito. Claro, es en crudo, total. Sí. Con cuidadín. Que... Haríamos. ¿Esto dónde lo viste tú, Carlos? Esto fue... Yo lo vi hacer con un pollo una vez. Pero aquí me vino la idea esta. Muy bien. Luego Pues oye, en el sofrito del relleno hemos puesto zumo de limón, un poquito de vinagre, salsa perrins y un poco de trufa rallada. salsa perrins y trufa rallada. Ya para que tenga buen sabor. Sí, esto lo enroscaríamos. Lo enroscamos. Tiene que quedar un poco como si fuera un chupa chups, ¿no? Sí, más o menos, una pelota, una bola. Una pelotita. Sí, una pelotita. Nos ayudamos con el papel film. Así, Así. ya tendríamos la pelota. Luego sería sacar el plástico para el montaje del plato. Montaje del plato que lo tenemos bien preparadito, porque Carlos es un especialista. Allí lo tenemos, ¿no? Allí arriba. Que este hombre empezó en la cocina, pero antes pasó por el comedor, ¿verdad? Sí, había sido camarero, pero no me gustaba mucho. ¿Qué necesitamos por aquí, Carlos? Aquí hemos hecho, con el molde del flan, hemos cogido una flanera y le hemos hecho unos moldes, unas bases, la hemos sacado y hemos ido intercalando, como si fuera un tipo de escalera más o menos. Muy bien. Y ahora esto ya lo acabaríamos. Con el aceite de menta. Y la crema de calabaza. Aceite de menta y crema de calabaza, que la tenemos en el fuego todavía. El aceite de menta, miren ustedes, que se podría confundir con el de perejil, ¿eh? Si tuviera Carlos dos biberones, igual o te pones la etiqueta o un poco difícil. Se podría llamar así, por encima del flan la crema de calabaza. Muy bien, la crema de calabaza, ya está allí. El aceite de menta encima del ravioli. Un plato que necesitamos muchos sabores y mucho aroma. También para prepararlo. Sí. Las setas con la gamba así. Sí, se necesita así. Cruda macerada. Da un contraste muy bueno. Qué buena pinta tiene esto. ¿Cuánto colorín? Sí. La trufa por encima. Que hablando de la trufa, aquí en el Hotel Centenario de Graus, que es del Lleida. El Lleida tiene 100 años este hotel, se dice pronto. Se comenzó a hacer el mercado de la trufa aquí en el hotel. Y por eso la trabajáis de maravilla. Sí, tenemos bastantes platos con trufa. Y esto queda así de rico. Así que, ¿sabes quién tiene un tenedor preparado por aquí para que lo pruebe? ¿Sabes quién? Jorge, Alba, adivínalo. Jorge y tú. Jorge no. Jorge no, castigado. Solo yo. Oye, que aproveche. Jorge, a tu salud me lo tomo. Gracias, Laura. Disfrutarlo, pero rápido, porque volveremos hasta Graus para conocer más historias. El que lleva Luisa, ¿qué nos costaría? 680 euros. ¿Qué características tiene? Seda natural, lorzas a mano, bordado hecho a mano y pues es un vestido de alta gama, digamos. ¿Este, por ejemplo, es de alquiler? Sí. ¿Y qué características tiene este vestido? Bueno, pues está hecho de organza, es un vestido muy clásico, cobramos unos 60 euros. Alrededor de la 1 del mediodía, esta era la imagen en el polígono de Malpica, en Zaragoza. Una gran columna de humo, como ven, salía de la empresa Vitrex, dedicada a la fabricación de componentes vitrificados. Hace 6 meses que está cerrada y la venta de las naves ha salido a subasta pública. Por eso 5 trabajadores se encontraban en ese momento desmontando toda la maquinaria. Una chispa de una máquina de soldadura ha saltado a varios botes de pintura, incendiando toda la nave. Afortunadamente no ha habido ningún herido y enseguida se ha sofocado el incendio. Según un reciente estudio, cada español tira al año 63 kilos de comida. Vamos, una barbaridad. Bueno, pues nosotros hemos quedado hoy con Yolanda para que nos enseñe algunos trucos y así podamos ahorrar y no tirar nada. Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto.
Enseguida les enseñamos a ahorrar dinero en la cocina, pero antes les contamos que el jueves en Teruel es día de mercado. Ropa, calzado, fruta, todo lo que deseen a unos precios muy baratos, aunque entre los vendedores existen muchas quejas. Beatriz se ha ido hasta el mercado esta misma mañana. En la actualidad hay 130 puestos en este mercado de Teruel y entre todos ellos una misma opinión. Es la ciudad en la que más se paga por poner un puesto. Gloria, ¿cómo está la situación en el mercado de Teruel? Muy mal, cariño. Hoy en día. Muchísimo mal. ¿Qué es lo que ocurre? No ganamos para pagar, porque nos hacen pagar 150 euros todos los meses. ¿Todos los meses por un puesto? Por un puesto de 8 metros. Lo que os gustaría a vosotros es que además del jueves que ponéis puesto... Otro día de la semana, cualquier día, pero mejor el domingo, pues como se hace en Zaragoza, como se hace en muchas capitales. ¿Y de eso? De eso nada, gana los de las tiendas, no quieren las tiendas. Que pongáis el puesto el domingo. Los domingos, claro, pero ¿los chinos saben los domingos? A ver... Los chinos abren domingo, sábado, lunes, martes y jueves. Todos los días. Todos los días, pero nosotros no. Pagamos 150 euros, no ganamos para pagar aquí y por lo menos ya que ponemos un día que reduzca la meta. Es el mercado que más se paga, más que Zaragoza, más que Valencia, el que más, Teruel. No, el otro es puesto de maravilla. Por ejemplo, Calamocho es un mercado buenísimo y se paga bien. Lo normal de un mercado. Y vale mejor Calamocho que Teruel 50 veces. Y resulta que estamos pagando la capital más grande de toda España, de toda España. Antes pagamos más es aquí en Teruel. Vamos a saber lo que vamos a hacer. Cogen todos los gitanos de aquí de Teruel y cogen a todos y guardan una huelga. Tenemos que pagar hasta la basura. Y la basura no dejamos nada, te cuenta nada. Y cada vez nos suben más, Y esto ya va a llegar un fin que es que no ganamos ni... Mira, a lo mejor ganamos 40 o 50 euros hoy y tenemos que pagar 50 euros cada vez que nos ponemos. Yasin, a ti te ocurre lo mismo que a toda la gente que tiene los puestos por aquí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El mercado de Teruel se ha propuesto, el de Teruel es el más caro de todo Aragón. Más caro el de Zaragoza, que se pone 2 veces a la semana. El de Teruel una vez a la semana y es el más caro de todos. Pero aún así seguís poniendo aquí porque necesitáis, ¿no? Ya, claro, hay que sacrificarse por lo que sea, hay que poner y hay que estar. ¿Os salen las cuentas a vosotros pagando lo que tenéis que pagar, con lo que vendéis? Últimamente vamos muy regular y muy justo, la cosa va muy justa últimamente. Aquí en el mercado hay mucha gente, pero no sé, no hay compras, la gente no compran. ¿Ha venido el guardia? Y no hemos podido pagar para la semana que viene, y recogemos algo. ¿Y todo son deudas para Todas. Vamos a un sitio y no recogemos nada y así estamos. Y la gente no compra. Y la gente no compra. Ha tenido que poner Me parecen caro y no es nada, ni barato ni caro. Y a la hora de hacer cuentas no salen nada, nada. Fernando, se quejan de que el mercadillo de Teruel es uno de los más caros, de los que la gente va ambulante. No es verdad, no es verdad. Vamos a ver, nosotros, por un detalle, llevamos desde el año 2009, los últimos 3 ejercicios, que se han mantenido los precios del mercadillo. Al mes viene a pagar entre 50 a 96 euros por puesto, es decir, el mes completo. Pueden poner el jueves y viernes por el mismo precio. Y el tema, bueno, pues últimamente sabemos todos perfectamente que hay una fuerte crisis económica y eso también ha mermado mucho en los que hemos puesto de mercado por la competencia que tienen por otros sectores económicos. Se está facilitando un montón de posibilidades de fraccionamiento, aplazamiento de deudas a aquellos puestos que tienen necesidades. Pueden aplazarlo entre 6 y 18 meses, entre 6 y 18 meses, depende de cuantías, y se está poniendo un montón de facilidades para que puedan seguir manteniendo sus puestos. Trajes económicos hechos a medida o incluso alquilados. Diferentes opciones para que los pequeños luzcan sus trajes de comunión. ¿Saben qué tendencias se van a llevar esta temporada? Nosotros enseguida se lo contamos. Antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, muy buenas tardes, Javier. Hola, Alba, buenas tardes.